Vamos a tomar nuestras Biblias y estamos en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Continuamos avanzando en nuestro estudio de este libro y estamos en el capítulo 8 a partir del versículo 6. 8:6. Dice la palabra de nuestro Señor: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Muy bien, eso es todo lo que leemos, hermanos. Siéntense. Vimos al inicio de este capítulo 8 que se abre el último de los 7 sellos que contenía el rollo que recibió el Cordero de la mano de el que estaba sentado en el trono. Y este último sello vimos que cuando se abre, nos contaba Juan aquí en su visión que se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esa media hora dijimos que tenía que ver con el hecho de que Juan nos presenta otra vez y nos lleva al mismo trono de Dios, al lugar de donde fluye todos los eventos y sucesos de este libro. Y Juan nos cuenta que en ese momento de esa media hora que se hizo silencio en el cielo, dice que vio un ángel que se paró ante el altar con un incensario de oro. Y luego dice, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Entonces, dijimos que este mismo libro nos dice el significado de lo que representa el incienso. Dijimos que esta imagen del incienso es tomada una vez más de el incienso que se quemaba en el tabernáculo en el desierto, y que ese incienso se quemaba todo el día
y subía delante de la presencia de Dios, como vimos también, como un olor que Dios se agradaba de ello. Ahora, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, Juan nos dice que el incienso significan las oraciones de los santos. Entonces, en el simbolismo de Apocalipsis, el incienso representa las oraciones, las súplicas, el clamor del pueblo de Dios. Por eso es de que se nos dice aquí que se le dio mucho incienso a este ángel que tenía el incensario de oro para añadirlo a las oraciones de los santos. Dijimos que este añadir de incienso a las oraciones de los santos era el clamor de los santos del pueblo de Dios del primer siglo, tanto de los que estaban vivos en la tierra en el momento en que se cumplirían estos eventos, como aquellos que habían sido ya mártires o que habían sido asesinados, y que es lo que representa el quinto sello, cuando Juan nos dice que debajo del altar él vio las almas de los muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Y estas almas o estos creyentes ya muertos, que eran los mártires, dice que clamaban y le decían al Señor: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces, como hemos dicho, no debemos de olvidar nosotros jamás que estos eventos del libro de Apocalipsis son la respuesta. El pueblo de Dios, como explicábamos en nuestro estudio anterior, nunca Dios nos ha dado a nosotros el derecho de vengarnos por lo que los enemigos del pueblo de Dios nos puedan hacer. Siempre Dios dijo: mía es la venganza. Desde el antiguo pacto lo enseña el apóstol Pablo, lo enseña el escritor a los hebreos, cuando ellos dicen: no tomen venganza ustedes mismos de sus adversarios, sino dejen lugar a la ira de Dios. Dios mismo había dicho a través de los profetas: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por el contrario, el Señor nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a darle un vaso de agua aún a nuestro enemigo, a hacer bien aún cuando alguien nos haga mal. Pero entonces ese es el punto, que el propósito del estudio pasado, decíamos, es legítimo, es bíblico que el pueblo de Dios pida a Dios venganza de sus adversarios, de aquellos que les han hecho mal. Y la respuesta es sí. David lo pidió en los salmos, los profetas lo pidieron, el apóstol Pablo pidió venganza contra aquellos que le hacían mal a él, a Timoteo y a todo el pueblo de Dios. Y el libro de Apocalipsis, eso es lo que tenemos en este libro. Es cuando se dice que se añadió mucho incienso a las oraciones de los santos, es en el momento cuando el ángel, dice el versículo 4, y de la mano del ángel subió de la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Me encuentro en el capítulo 8, verso 4. Entonces, ahí vemos nosotros que en ese simbolismo que dice, y subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, lo que está diciéndonos es: Dios está respondiendo al clamor de su pueblo, tanto de los mártires que claman venganza como de los vivos que están aquí representados en las oraciones de los santos. Pero ¿qué es lo que ellos suplican? Lo que ellos suplican es venganza. Y cuando dice que subió el incienso, es decir, las oraciones de los santos, ¿cuál es la respuesta de Dios? Versículo 5. Y el ángel tomó el incensario, dice, y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y terremoto, y un terremoto. Entonces, note ahí, lo que vemos es en la acción del ángel de llenar el incensario
ahora de el fuego del altar. El fuego en el libro de Apocalipsis está representado como juicio, como algo que trae juicio. Entonces, este fuego, el ángel lo arroja a la tierra. Es como diciendo, ahora esto es lo que va a hacer Dios a causa del clamor de las oraciones de los santos que llegó delante de su presencia. Por eso es de que ahora Juan retoma lo que nos dijo en el versículo 2. Cuando se abrió el séptimo sello, él dice, se hizo silencio como por media hora en el cielo. Versículo 2 dice, y vi a 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Entonces dijimos que Juan relata cómo él ve 7 ángeles que tienen 7 trompetas, pero deja el asunto de los ángeles y de las trompetas y nos relata por qué se hizo silencio por media hora en el cielo. Porque lo que quería enseñarnos es en la visión cómo el clamor de los santos había llegado a la presencia de Dios. Entonces ahora Juan vuelve a retomar el asunto de los 7 ángeles que se le dan 7 trompetas para que las tocaran, que representan los juicios que Dios derrama sobre la tierra, y otra vez, no sobre el globo terráqueo como dicen los futuristas, sino sobre la tierra de Israel, sobre todo sobre la tierra de Jerusalén, que es de que trata este libro. Es la venganza de Dios contra aquellos que eran culpables de la muerte de los profetas, de los santos, de los apóstoles y del Señor mismo, como el Señor se los dijo a los fariseos y a los escribas en Mateo 23, cuando les dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, porque tu casa será dejada desierta, desolada. Y entonces ahí el Señor estaba diciendo, y todo esto vendrá en esta generación. Esta generación no pasará hasta que todo esto se cumpla. Y dijimos, el libro de Apocalipsis nos habla del mismo tiempo, porque el libro de Apocalipsis nos dice, escríbele, dice el Señor a Juan, las cosas que han de suceder pronto, porque el tiempo está cerca. Ya explicamos al inicio de este libro que el tiempo estaba cerca y que eso habría de suceder pronto. Definitivamente que en el sentido de las palabras no podría tratarse de 2000, de 3000 años después, como dicen los futuristas, sino que se trataba de algo que habría de suceder pronto, inmediatamente, a la vuelta, a la mano, como lo que significaría pronto o a la mano. Entonces, ahora lo que tenemos aquí es el juicio de las 7 trompetas. Dijimos que el libro de Apocalipsis nos habla mucho sobre el número 7, es un número simbólico. Lo vimos en el hecho de que el Señor tiene 7 espíritus, que dijimos representa la plenitud del Espíritu Santo, 7 iglesias que representaban la totalidad de la iglesia en el primer siglo, a quienes se les escribe este libro, 7 sellos, como ya lo vimos también en los juicios de los 7 sellos. Este último sello abre el juicio de las 7 trompetas, y luego posteriormente viene la siguiente serie de 7, que es las 7 copas de la ira de Dios. Pero todo esto lo que está hablando es de los mismos eventos. Como dijimos, el libro de Apocalipsis es un libro que nos presenta los mismos eventos presentados de una forma diferente y con detalles distintos. No está hablando de algo diferente. Por eso es de que usted va a ver que encontramos, ponía el ejemplo de la caída de la Gran Babilonia, que como hemos dicho se trataba de Jerusalén. La vemos cayendo en el capítulo 14 y luego la volvemos a ver cayendo en el capítulo 17. Entonces uno dice, ¿cuándo cayó? ¿En el 14 o en el 17? Porque el propósito de Apocalipsis es tratar los eventos de una forma cíclica, no de algo progresivo. Entonces cuando llegamos al capítulo 8, tenemos
el toque de las primeras 4 trompetas de las 7 que aquí nos habla Juan. Ahora, ¿qué tenemos nosotros con el juicio de las 7 trompetas? Dijimos que el libro de Apocalipsis es el libro más antiguo testamentario, ¿sí? Es el libro más antiguo testamentario. ¿Por qué? Porque este libro cita, hace referencias, hace, ¿cómo decimos?, alusiones al Antiguo Testamento como ningún otro libro de la Biblia. Entonces, todo lo que vemos en el libro de Apocalipsis, si nosotros tratáramos de citar todos los textos, las referencias del Antiguo Testamento, nunca terminaríamos probablemente. Entonces, ¿qué tenemos con el juicio de las 7 trompetas? ¿Qué es lo que nos va a presentar el juicio de las 7 trompetas? Lo mismo que nos presentó el juicio de los 7 sellos: la caída de Jerusalén y la destrucción del templo que el Señor profetizó en el discurso del Monte de los Olivos. Entonces dijimos que esta caída, ponga atención aquí, usted olvídese de lo que pasa a su alrededor. Entonces lo que vemos aquí nosotros es que ahora en el juicio de las trompetas, lo que vemos es el simbolismo tomado ¿de dónde? ¿Se recuerdan ustedes una nación que cayó, que sus muros fueron derribados y la nación fue conquistada en el Antiguo Testamento con el toque y el sonido de trompetas? ¿Cómo se llamó esa nación? Jericó. ¿Sí? ¿Se recuerda usted la historia? Por eso es importante leer toda la Biblia. Porque viene el pueblo de Israel camino a la tierra prometida. La nación y el rey de Jericó se entera lo que Dios ha hecho con la nación de Israel y le da pavor, le da miedo al rey de Jericó. Pero dice que Jericó era una ciudad fortificada con unos muros enormes. Era prácticamente imposible penetrar la ciudad con una muralla tan enorme como la de Jericó. Pero entonces Dios le dice al pueblo de Israel: no te preocupes, yo te voy a entregar a Jericó, tú vas a derrotar a Jericó. Y Dios lo va a hacer de una manera verdaderamente increíble, donde el pueblo de Israel prácticamente no tiene ni siquiera que tocar el muro. Todo lo que tienen que hacer es seguir las instrucciones de Dios. Eso lo encontramos, si usted quiere verlo rapidito, en Josué capítulo 6. Es de donde viene el primer simbolismo del juicio de estas 7 trompetas. Es tomado precisamente del hecho de que así como en el Antiguo Testamento Dios destruyó, derribó los muros de Jericó al sonido de 7 trompetas, ahora Dios va a destruir y va a derribar a Jerusalén y al pueblo rebelde que son los asesinos del pueblo de Dios. Josué capítulo 6. Dice Josué 6, verso 4. Dice verso 1, desde el principio podemos leer del contexto rapidito. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía. Es decir que el rey de Jericó, cuando ellos sabían que Israel venía de paso, él da la orden y dice: nadie sale, nadie entra. Cerraron sus puertas. Era una ciudad fortificada. Dice el versículo 2: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ahora aquí viene la instrucción cómo iban a derrotar a Jericó. Dice: rodearéis pues la ciudad
todos los hombres de guerra, porque eso así era como una nación conquistaba a otra. Dijimos que en tiempos antiguos, incluyendo en el primer siglo, Jerusalén era una ciudad amurallada a su alrededor. Por eso, cuando el libro de Apocalipsis nos habla de la caída de Jerusalén, la muralla de Jerusalén fue derribada por los romanos, que es a quienes Dios usa para traer juicio sobre la nación de Israel y sobre Jerusalén en el primer siglo, en la destrucción del año 70, lo cual el Señor profetizó en el discurso del Monte de los Olivos. Entonces era costumbre que los muros que se levantaban era para protección, y eso nosotros lo sabemos. Cuánto se habla del famoso muro que este presidente quiere levantar en esta nación, siempre pues con la idea de proteger la nación del terrorismo, de las drogas, del narcotráfico, del tráfico de indocumentados y todo ese tipo de cosas. Siempre el propósito pareciera ser que es la protección, porque es así como las naciones se protegen, y es el derecho, la soberanía de una nación protegerse de enemigos externos. Entonces Jericó, Dios le dice a Israel: van a rodear los hombres de guerra la muralla de Jericó. Escuche esto: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Entonces, ¿qué habrían de hacer los soldados de guerra, los hombres de guerra de Israel? Rodear la ciudad una vuelta cada día por 6 días de la semana. Pero el último día de la semana, dice versículo 4, y 7 sacerdotes, aquí viene el simbolismo, dice, y 7 sacerdotes. ¿Cuántos son los ángeles en Apocalipsis que se les dieron trompetas? 7. Aquí son 7 sacerdotes. En Apocalipsis son 7 ángeles. Probablemente los ángeles de Apocalipsis con 7 trompetas son los agentes que Dios usa para traer esos juicios sobre Jerusalén en la destrucción del templo que iba a ocurrir en el año 70. Dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero. Ahora, la Reina Valera, como usted puede ver, traduce y dice 7 bocinas. Ahora, inmediatamente uno se imagina que los sacerdotes iban a traer una gran bocina a su lado cargando, y luego el cuerno del carnero. No, el cuerno del carnero, al sonarse, producía ese sonido de música, lo cual era un sonido de bocina. Eso es lo que está diciendo. No es que no existían los aparatos de audio para amplificar el audio como hoy nosotros lo tenemos, sino que está hablando del sonido potente que salía de esas trompetas. Y aquí las trompetas, recuerde, eran hechos de cuernos de animales, ni siquiera eran trompetas de metal como hoy las tenemos en nuestro tiempo actual. En tiempos antiguos eran hechas de cuernos de carneros, entonces el sonido era muy potente. Entonces dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día, escuche esto, y el 7º día, ¿dónde estoy? Y el 7º día daréis 7 vueltas, ¿verdad? Una vuelta por 6 días, y luego el 7º día 7 vueltas con 7 sacerdotes enfrentes que llevaban el arca, y cada uno 7 trompetas. Dice, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, o sea, los cuernos del carnero, las trompetas. Dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, ¿verdad? Dice, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué manera tan más, si usted quiere permitirme la palabra, tan loca de hacerlo?
¿sí? Porque ni siquiera tenían que tocar a nadie los hebreos. Todo lo que tenían que hacer era seguir las instrucciones de Dios el séptimo día, dar 7 vueltas al muro de Jericó, y luego los sacerdotes tocar las 7 trompetas prolongadamente. Tenían que tener pulmón para hacerlo. Y cuando el resto del pueblo oyera las 7 trompetas, todo lo que tenían que hacer es gritar fuerte. Y cuando todos gritaron, ¡brum!, esas murallas que eran impenetrables se vinieron abajo. Y así es como Dios le dio la victoria a Israel y conquistaron Jericó. Pues ahora, ¿de dónde viene el simbolismo de las 7 trompetas de Apocalipsis? De Jericó, de la caída de Jericó. Pero ahora la que va a caer es Jerusalén, Israel, por su apostasía y su incredulidad, y por ser la ciudad asesina del pueblo de Dios. Entonces, ese es el primer simbolismo. Que el simbolismo viene de la caída, de cómo las naciones fortificadas caían, las grandes ciudades. Pero hay un segundo simbolismo en el juicio de las 7 trompetas, y es que este juicio de estas 7 trompetas son muy similares al juicio de 7 juicios que Dios trajo sobre otra nación en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue esa nación? Las 7 trompetas son los 7 juicios que representan la caída de Jericó en el Antiguo Testamento, pero que ahora va a ser la caída de Jerusalén, sobre el cual nos habla este libro. Pero cada trompeta tiene algo de similar con otros 7 juicios que Dios trajo sobre otra nación en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era esa nación? Egipto. ¿Sí? La nación de Egipto. Antes de Dios liberar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, donde habían estado 430 años esclavos, Dios levanta a Moisés para liberar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Pero antes de eso, Dios le dice a Moisés: vas a ir delante de Faraón, rey de Egipto, no va a querer dejar ir a mi pueblo para que me sirva, pero esto vas a hacer. Y no tengo que relatarle a usted. Dios trajo 7 plagas, que son 7 juicios sobre la nación de Egipto. Y esas 7 plagas tienen mucho de similitud con las 7 juicios de las 7 trompetas que tenemos enfrente de nosotros. ¿Sí? Ahora, usted dirá, ¿qué tiene que ver Egipto con Israel o Jerusalén, que es de quien habla este libro de su destrucción? Precisamente por eso. Porque Dios en este libro de Apocalipsis llama a Jerusalén, la llama en sentido espiritual y simbólicamente la llama Sodoma y Egipto. ¿Qué le parece? Esa era una costumbre de Dios, llamar a los judíos rebeldes, incrédulos, idólatras, infieles. A veces Dios los llamaba con nombres, como decimos, con calificativos, usando la nacionalidad de naciones paganas. Por ejemplo, a través del profeta Isaías capítulo 1, Dios le decía a los líderes de Israel en ese tiempo de apostasía de los días de Isaías, les dijo: oh príncipes de Sodoma, reyes de Gomorra, les decía. Pero no se estaba refiriendo a Sodoma y a Gomorra, porque hacía mucho Sodoma y Gomorra dejaron de existir. Pero ahora Dios se dirigía a los líderes de Israel como líderes de Sodoma y líderes de Gomorra. ¿Ve? Eso es lo que hace Dios en Apocalipsis. Que Dios le llama
a los judíos apóstatas, a los que va a juzgar y está juzgando, o que habría de juzgar, porque esto todavía no sucedía, los llama con nombres de naciones paganas, como si fueran ciudadanos de esas naciones perversas y malignas. Por eso vamos a ver que Dios, uno de los títulos que utiliza para referirse a la ciudad de Jerusalén, a la que va a juzgar, llamarla Babilonia, la gran Babilonia. No es como dicen el día de hoy, que es Roma, que es la iglesia católica, que es esto y todo lo que se inventan. No, en la Biblia lo compara como Dios lo hacía en el antiguo pacto. Y otro de los nombres que Dios le da a Jerusalén y a sus habitantes, a los que está por juzgar, los llama Egipto y Sodoma. ¿Qué le parece? Pero usted podrá decir, pero hermano Lázaro, ¿no será que Dios sí se estaba refiriendo a Sodoma? No, Sodoma dejó de existir hace mucho tiempo, siglos. No es que se refería a Egipto, Egipto seguía existiendo como nación. No, le voy a demostrar por qué no. Vaya al capítulo 11, ahí avance todavía un poquito, capítulo 11. Y todavía eso forma parte del juicio de las 7 trompetas. Vaya al capítulo 11. El capítulo 11 nos habla de 2 testigos que son muertos en esta gran ciudad. ¿Sí, verdad que sí? ¿Cuántos han leído todo el libro de Apocalipsis? Sea honesto, no mienta. Se trata de hablar con verdad. ¿Cuántos han leído todo el libro de Apocalipsis ahora que lo estamos estudiando? Bueno, yo le animo que lo haga. ¿Sí? Ahora quizás le perdamos interés porque uno dice, bueno, ya estamos entendiendo que no tiene que ver con nosotros. Sí tiene que ver con nosotros. Porque muchas de las cosas que aquí nos habla son aplicables a nosotros, que eran eventos que estaban siendo profetizados para ocurrir pronto en los días de Juan y que se cumplieron en los días de Juan y de la iglesia del primer siglo. Estoy de acuerdo. Pero aquí de lo que se trata es entender entonces qué es lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces, en el capítulo 11 tenemos la muerte de estos 2 testigos que profetizan por un determinado tiempo que Dios les da, y dice que sus cadáveres de estos 2 testigos, ya luego vamos a entender si son testigos, 2 hombres literales, como algunos locos han dicho, que uno de ellos es uno de esos testigos, ¿verdad? Verso 8, pero no vamos a tratar de entender todavía el texto hasta que lleguemos ahí. Verso 8, solo quiero mostrarle esto, cómo Dios le llama a Jerusalén. Dice, y sus cadáveres, dice verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, o sea, contra estos 2 testigos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres, o sea, de estos 2 testigos, estarán en la plaza de la grande ciudad. Ahora, ¿qué hace la interpretación especulativa? Esa gran ciudad tiene que ser el Vaticano, dicen algunos. O esa gran ciudad tiene que ser Nueva York o Bombay. Entonces el día de hoy nuestros hermanos futuristas, ni siquiera ellos se ponen de acuerdo quién es la gran Babilonia y esta gran ciudad de Apocalipsis. Entonces algunos dicen, literalmente, hay futuristas que dicen, la gran Babilonia de Apocalipsis es literalmente la nación de Irak, porque Babilonia antigua es lo que actualmente es la nación de Irak. ¿Sí? Entonces ellos dicen que va a resurgir Irak otra vez como una gran potencia en el mundo. Y otros futuristas dicen, no es Irak. Babilonia aquí simbólicamente está hablando del catolicismo romano con toda su maldad y su imperio. Y otros dicen, no, tampoco es el catolicismo romano,
es una gran ciudad del mundo, como Nueva York, como Bombay, como París, con todas sus maldades de cada ciudad. Entonces, eso es lo que hace la especulación, que inventa, está tratando de adivinar. Pero aquí nos dice quién es esa gran ciudad. El texto lo dice. ¿Sí? Dice que estos dos testigos, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Y Juan nos dice que en sentido espiritual, la Reina Valera dice sentido espiritual, la NBI dice en sentido figurado, la Biblia de las Américas dice en sentido simbólico. Dice que en sentido espiritual se llama, es decir, estos no son los nombres reales de esta gran ciudad. Se está usando un simbolismo, un sentido figurado para describir a esta gran ciudad donde el cadáver de estos dos testigos fueron puestos. En la plaza, recuerde que las grandes ciudades normalmente tienen una plaza central en el centro de la ciudad, como nosotros muchas veces en México le llamamos el Zócalo, algunos otros lugares le llaman el Capitolio, lo que sea. Entonces dice, en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama, dos títulos se le da, Sodoma y Egipto. ¿Sí? Simbólicamente Dios le está dando dos nombres a esta gran ciudad que va a juzgar, que está por juzgar. Le llama Sodoma y le llama Egipto. ¿Y cómo sabemos que se está refiriendo a Jerusalén? Porque ahí lo dice. Juan nos dice por qué. ¿Quién es esa gran ciudad? Para que nadie se equivoque. Y eso es lo que ocurre el día de hoy, que todo mundo se equivoque. Todos inventan quién es esta gran ciudad, que si es Nueva York, que si es Bombay, que si es el catolicismo romano, que si es Irak que va a resurgir. No, ahí dice, donde también, o sea, esa gran ciudad que en sentido espiritual Dios la llama Sodoma y Egipto, dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué le parece? Yo le pregunto, ¿dónde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? Esa pregunta hágale al futurista que le diga que es el catolicismo romano o el Vaticano. Esa pregunta hágale a quien le diga que es Irak resurgida. Esa pregunta hágale a quien le diga que es la religión mundial que va a predominar. Esa pregunta hágale a quien usted quiera que le diga que es otro lugar. Dígale, ¿dónde nuestro Señor Jesucristo murió? Y si han leído un poco la Biblia es clara en decirnos que nuestro Señor murió en Jerusalén. ¿Dónde? Juan nos está diciendo a qué se refiere con esa ciudad. ¿Dónde es la ubicación de esa ciudad? ¿Sí o no? ¿O yo estoy inventándome algo, mi hermano? Donde también, dice Juan, nuestro Señor fue crucificado. Nuestro Señor. Juan está hablando de su Señor y del Señor del pueblo, a quien exhorta a fortalecerse ante persecuciones que van a sufrir. Estos dos testigos que representan, dice, sus cadáveres fueron puestos en la gran ciudad, que en sentido espiritual son Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Este título de la gran ciudad o de la grande ciudad no es un título nuevo para Dios referirse a Jerusalén. Lea el Antiguo Testamento. Docenas de veces Dios se refería a Jerusalén y a Israel como la gran ciudad, como la ciudad amada.
¿Sí? Pero ahora Dios, ¿cómo le llama a esta gran ciudad? Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Porque su maldad era tal de Jerusalén que Dios encuentra un paralelismo en la conducta de los judíos rebeldes y asesinos de los días de Juan y de la iglesia del primer siglo. Encuentra un paralelismo de la conducta de los de Sodoma con la conducta de los egipcios en los días de Israel, cuando estaban esclavos y fueron libertados. Por eso no es extraño que Dios tome el simbolismo del juicio de las 7 trompetas con el juicio de Jericó, que cae al sonido de las 7 trompetas de 7 sacerdotes por el grito del pueblo de Israel. Pero ahora es la misma nación de Israel que va a caer para siempre. Para siempre. Y los juicios de las 7 trompetas tienen similitud con las 7 plagas que Dios trajo sobre Egipto en los días de la liberación de Israel. Pero ahora es Israel la que va a recibir esas plagas, ya no Egipto. Por eso Dios la llama Egipto. Esta gran ciudad es Sodoma y Egipto. Va a haber destrucción, calamidad sobre ellos, como lo hubo sobre Sodoma y Gomorra, como lo hubo sobre Egipto, cuando Dios trajo las plagas sobre ellos. Pero ahora son los mismos judíos los que van a experimentar lo que Egipto experimentó, lo que Jericó experimentó, lo que Babilonia experimentó. Por eso Jerusalén es llamada Babilonia, que es el título principal en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Por eso uno abandona las fábulas, uno abandona las fantasías. Yo prefiero quedarme con lo que la Biblia dice, que la Biblia se interpreta sola. ¿Sí? Yo sé que esta interpretación preterista de que estos eventos de Apocalipsis es algo pasado, que se cumplió en el año 70, no es nada atractiva. No, no es atractiva. No, porque mucha gente en las iglesias está acostumbrada a vivir de miedo, de temores. Mucha gente va a las iglesias porque tienen miedo a ir al infierno, no por amor a Dios, no por devoción a Cristo, no por gratitud a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Mucha gente va a las iglesias por miedo al infierno, por miedo a este libro, estos juicios terribles. Ay, nanita, decimos. Entonces tengo que ir a la iglesia porque si no las plagas me van a caer. Esa es la razón que mucha gente dice, bueno, entonces el libro de Apocalipsis ya perdió su brillo para mí. Pero entonces ese es el problema, porque mucha gente le gusta vivir de miedo. Pretenden servir a Dios con miedo. Está bien tener temor de Dios. Y el Señor mismo lo dijo, tema más bien aquel que puede arrojar todo tu cuerpo en el infierno. De acuerdo. Pero una vez salvo, tú no puedes pretender agradar a Dios por miedo, por eso es que hay gente que ni siquiera quiere leer el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero entonces el simbolismo que tenemos con el juicio de las 7 trompetas es tomado de la destrucción, de la caída de Jericó. Ahora es Jerusalén que va a caer, ¿sí? Jericó fue destruida por los judíos en el camino a la tierra prometida. Jerusalén por segunda vez va a ser destruida por los romanos, como una vez también cayó por los babilonios en la primer caída de su destrucción de su muro y de su templo. Por eso es de que cuando una nación era conquistada, lo primero que se destruyera eran sus muros, porque era la única manera de poder destruir a sus habitantes. Por eso cuando Dios levantó a Nehemías, a Zorobabel, a Esdras
reconstruyó el templo. Nehemías, lo usó Dios para reconstruir los muros. ¿Por qué? Fue de la primer caída que causaron los babilonios, que Dios usó a los babilonios. Y ahora son los romanos que Dios va a usar, los ejércitos de Roma. Bueno, cuando tú lees la historia, los libros de historia, como a Josefo, como Tácito, como los historiadores del primer siglo romanos, Josefo era judío que vivió visiblemente los eventos. Él mismo estuvo en los eventos porque él era un líder de Israel, y él, al no poder salvar su vida ya más, él se rinde a los ejércitos de Roma, y entonces Roma lo toma a él como un vocero entre ellos y los judíos para que se rindieran. Se vuelve un grupo de rebeldes en Israel en el primer siglo, y entonces Roma constituye a Josefo como historiador precisamente del primer siglo, de esos eventos. Y Josefo dice cómo es que los romanos destruyeron la muralla de Jerusalén con catapultas, que eran máquinas construidas por los romanos que arrojaban piedras de 100 libras de peso, y con piedras enormes empezaron a golpear los muros de Israel, de Jerusalén, y así fue como penetraron la ciudad. Por eso ya vamos a ver que dice que cayó del cielo un gran granizo como de 100 talentos. Hoy nos imaginamos eso enorme. No. Qué casualidad que Josefo dice que las piedras que usaban los romanos para destruir el muro eran de cerca de 100 libras de peso. Las pintaban de blanco, dice, para que a propósito pudiesen ser vistas cuando las arrojaban. Pero hoy día nuestros hermanos futuristas todo lo toman literal. No, sí, va a caer en el mundo granizos de 100 libras. Y hoy nosotros decimos, Padre Santo, Dios nos agarre confesado, decía mi abuelita. ¿Sí? Bueno, usted tuvo que haber confesado sus pecados cuando se convirtió al Señor, ¿no? Ahora, como le digo, ¿por qué? ¿Por qué la gente? No. Es más bonita la postura futurista porque es emocionante. Y tenemos el espíritu de los discípulos, aquellos que decían, no, es que yo quiero que caiga fuego del cielo, Señor. Bueno, cada ser humano que no es salvo va a ser juzgado por Dios. ¿Sí? Y tendrá que presentarse delante del juicio de Dios el día de su muerte, cada persona. Pero aquí lo que tenemos es el juicio de una ciudad. Una ciudad que el Señor le llamó Jerusalén. Tú eres la asesina de los profetas y de los que te son enviados. Y todavía nos dice aquí el capítulo 11, ¿dónde fue donde murió nuestro Señor? Dice Juan. En esta gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Pregúntele a un futurista, ¿dónde murió nuestro Señor? A ver que le diga que murió en Irak, que le diga que murió en el Vaticano. Es como lo que dicen, que Pedro murió en el Vaticano, en Roma, y que ahí donde construyeron la capilla de Roma, ahí están los restos de San Pedro. La historia no puede comprobar eso. Es probable que ni siquiera Pedro nunca fue a Roma. Pablo fue a Roma, fue juzgado en Roma, pero probablemente Pedro nunca pisó Roma. Pero eso es lo que hoy se inventa, ¿sí? Y está bien, podemos decir, a lo mejor o a lo mejor no, Pedro murió en Roma, pero de algo que sí estamos seguros, es que nuestro Señor murió en Jerusalén. Y el Señor mismo lo dijo, porque no es posible, y Él estaba usando lenguaje hiperbólico, o sea, es lo que entendemos una hipérbole, ¿verdad? Exagerando un poco. El Señor se lo dijo a Jerusalén, porque es imposible
que un profeta muera fuera de Jerusalén, dijo el Señor. Búsquelo ahí están los evangelios, te lo doy de tarea. ¿Y qué era el Señor? No era un profeta, era el Hijo de Dios, pero era el profeta más grande que había venido. Como el escritor a los hebreos dijo, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. El más grande profeta ahora venía a Israel y a Jerusalén. ¿Y dónde murió ese gran profeta? En Jerusalén. Ahí está. Con este versículo usted le destruye su argumento a los futuristas de que la Gran Babilonia es Irak o el Vaticano o Nueva York o wherever, dice el gringo. Con eso, porque Juan nos da la ubicación para que nadie se equivoque a qué se refiere, sobre la gran ciudad que se le llama Sodoma y Egipto. ¿Me explico? Entonces de ahí viene el simbolismo del juicio de las 7 trompetas, ¿sí? Viene del juicio de la caída de Jericó con el sonido de 7 trompetas, de 7 sacerdotes, y viene del juicio sobre Egipto cuando Dios trae 7 plagas, ¿sí? Ahora, yo he reconocido algo que es imposible entender cada detalle del libro de Apocalipsis. Esa es la razón que es el libro más difícil, porque es muy difícil determinar cuándo es un simbolismo, cuándo es algo simbólico, cuándo es algo literal. Pero lo que sí estamos ciertos es que está hablando de eventos que tenían que suceder pronto porque el tiempo estaba cerca. Y que los sucesos aquí relatados se refieren a una ciudad en particular que Dios va a juzgar, que le llama Sodoma, que le llama Egipto, que le llama gran ciudad y que le llama gran ramera y que le llama gran Babilonia. Son los títulos. Todos esos títulos son títulos que Dios utilizó a través de los profetas para hablar de Israel, de Jerusalén, sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Todos estos títulos que tenemos en Apocalipsis para referirse a esta ciudad que va a caer, a Jerusalén, son los títulos traídos del Antiguo Testamento. O sea, Juan no está inventando nada nuevo. Juan trae las imágenes del Antiguo Testamento. No sé si en media hora me dé tiempo de cubrir las 4 trompetas, pero vamos a hacerlo rapidito. ¿Sí? Verso 6 dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Qué hicieron los 7 sacerdotes a la caída de Jericó? Tocar el cuerno del carnero prolongadamente. Ese es el simbolismo. Es juicio, es una destrucción la que se está anunciando. Verso 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Pregunta, ¿cuál tierra? ¿El globo terráqueo? No, como ya hemos demostrado, muchas veces Dios cuando traía juicio sobre una nación, sobre una ciudad, hablaba en términos de la tierra, de toda la tierra. Pero ¿de toda la tierra de dónde? De la nación o la ciudad donde estaba trayendo ese juicio. O sea que nunca debemos de entender nosotros que esta es la tierra, el globo terráqueo, hermano. No, porque todos estos eventos ocurren contra una gran ciudad que es llamada Babilonia, gran ramera, Sodoma, Egipto. Entonces dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Sí?
se quemó toda, ¿qué dice? La hierba verde y la tercera parte de los árboles. ¿Con qué plaga se compara esta de las 7 en Egipto? No están en orden, porque no es el propósito de Juan tomar en orden las plagas de Egipto y en orden las plagas de las 7 trompetas. No, de ahí toman las imágenes. ¿Cuál es la plaga que está utilizando aquí Juan? La 7ª plaga, que fue la famosa plaga de granizo que Dios trajo sobre la tierra de Egipto. ¿Sí? ¿Y qué destruyó la plaga de granizo en Egipto? La mayor parte de la vegetación en Egipto, árboles, plantas, el campo, la cosecha, Dios la destruyó. Eso es lo que está diciendo aquí. Vamos a Éxodo, por favor. Éxodo 9. ¿Lo tiene? Dice, la plaga de granizo. Ahí está el encabezado ahí en sus Biblias, en el versículo 13. ¿Sí? Entonces Dios le dijo a Moisés que tendiera su vara. Versículo 18. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, le dijo Dios a Moisés, cual nunca hubo en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora. Ve el lenguaje de juicio de los profetas. Se recuerda de las palabras del Señor, y habrá gran tribulación cual no la ha habido ni la habrá jamás. Así se hablaba cuando se hablaba de un evento que no había tenido precedente. Dice, versículo 19, envía pues a recoger tu ganado, le dijo Dios a través de Moisés a Faraón, y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no se ha recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, es decir, el que hizo caso de los egipcios, hizo huir sus criados y su ganado a la casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y ellos dijeron, tan locos estos hebreos, ¿verdad? Verso 22. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar. ¿Cómo se ve en el cielo un trueno y un relámpago? Como luz, como fuego. Entonces, cuando se toca la primera trompeta en Apocalipsis, dice que granizo y fuego. Nosotros no debemos imaginarnos fuego literal. Es que cuando graniza, cae rayos y truenos. ¿Sí? Dice, e hizo tronar y granizar, y el fuego, ¿me sigue en el versículo 23? Y el fuego se descargó sobre la tierra. ¿Cuál fuego? De truenos y relámpagos que hicieron granizar. Dice, y el fuego se descargó sobre la tierra, e hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclados con el granizo. Dice, hubo pues granizo y fuego mezclados con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Versículo 25. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo
toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. ¿Sí? ¿Ustedes han visto un árbol quemado por un rayo? En nuestros pueblos pasa mucho eso, ¿no? ¿No es así? ¿Sí? Vaya, un día que usted salga, vaya al Parque Nacional de Sequoia de Yosemite, una de las atracciones más bonitas de estos parques nacionales que tenemos aquí en California, es ese gran árbol quemado por un relámpago, y que usted lo puede pasar debajo hasta con su carro. Eso es lo que hicieron el granizo y los truenos y los relámpagos en Egipto. Destruyeron la hierba del campo, desgajó los árboles por medio de este juicio de Dios sobre esta nación de Egipto. Pues de ahí es tomada la imagen de la primera trompeta. ¿No es así? Miren, leamos lo que dice Apocalipsis 8. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego. Exactamente las mismas palabras de Éxodo. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ahora, una tercera parte es un número dividido en tres partes, ¿verdad? Entonces, una tercera parte, si yo tengo una manzana, una naranja, y la parto en tres partes iguales, una parte es una parte. Entonces, dice aquí que lo que pereció con este juicio es la tercera parte de los árboles y de la hierba. Ahora, usted va a ver, mire, que en los juicios de estas cuatro trompetas, primeras cuatro trompetas, se dice que lo que perece o lo que es destruido es la tercera parte. La tercera parte. Varias veces se repite aquí. Por ejemplo, en el juicio de la primera trompeta dice que la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Luego en el juicio de la segunda trompeta dice que la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Luego dice que muere la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, o sea, de los animales del mar. La tercera parte de las naves fue destruida. Versículo 10. La tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Luego la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, versículo 11. Y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Entonces, usted puede ver una y otra vez que se repite la tercera parte. ¿Cuál es la idea de este simbolismo de la tercera parte? Que la gran mayoría de lo que aquí sucede se destruye, pero no todo. Hay algo que queda, ¿sí? Hay algo que queda. Y eso es lo interesante del libro de Apocalipsis, como yo le he explicado, porque usted se recuerda del juicio de los 7 sellos, de los primeros 4 sellos que habla de guerra, hambre, muerte y pestes. Pareciera ser que el mundo se acaba. En la postura futurista, el mundo se acaba, es destruido. ¿Y cómo es posible que ahora en el juicio de las trompetas no todo es destruido, sino la tercera parte? Entonces, o se destruyó todo en los juicios de los 4 sellos, primeros 4 sellos, o aquí tenemos otra vez que no todo es destruido. Porque esa no es la intención de Apocalipsis. Entonces, si el futurista interpreta
el quinto sello, como dice, y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, es decir, que se oscureció y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Pues el mundo se acabó en la postura futurista. Pero aquí vimos en el juicio de las 7 trompetas que no, que es una tercera parte de la destrucción. ¿Lo puede ver o no lo puede ver? Entonces, ¿en qué quedamos? Se destruyó el mundo con el juicio del quinto sello. Y porque aquí dice que la tercera parte de los árboles, la tercera parte de los animales del mar, la tercera parte de las naves fue destruida, la tercera parte de los ríos, la tercera parte de las aguas se convirtió amarga, la tercera parte del sol, de la luna y las estrellas se oscurecieron, y la tercera parte del día se quedó oscura. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque en la postura futurista, sí, el libro de Apocalipsis habla de eventos que los suceden uno al otro. Entonces ellos dicen, son sucesos que van uno tras otro. No, no. Los eventos de Apocalipsis están relatados en serie de 7 y que están hablando de los mismos eventos con detalles distintos. Esa es la única razón. Son detalles distintos. Los detalles que no nos dan el juicio de los sellos, no los da las 7 trompetas. Por ejemplo, en los 7 sellos no nos habló de la destrucción de la vegetación, de la agricultura. Pero aquí sí, porque forman parte de la destrucción en Israel en los días del juicio que Dios estaba por traer. Entonces, ¿qué destruyó Dios con la primer plaga en Egipto? La vegetación. ¿Qué destruyó Dios o qué iba a destruir Dios en Israel, en Jerusalén, con el primer juicio de la primera trompeta? La vegetación. Y así sucedió. Mire lo que dice Josefo con respecto a la destrucción de Jerusalén en aquel día. Dice, tanto el campo como la ciudad daban lástima. Tanto el campo como la ciudad daban lástima. Pues donde una vez había habido bosques y parques, ahora había un completo desierto, desnudo, sin árboles. Y ningún extranjero que hubiese visto la antigua Judea y los gloriosos suburbios de su capital, o sea, de Jerusalén, y que ahora contemplase aquella completa desolación, podría contener las lágrimas ni suprimir un gemido al ver un cambio tan terrible. La guerra había borrado todo rastro de belleza y nadie que hubiese conocido la ciudad en el pasado, o sea, la ciudad de Jerusalén, y llegara de repente podría haber reconocido el lugar, pues aunque ya había llegado allí, todavía estaría buscando la ciudad. Así de terrible lo describe Josefo. Fue tal la desolación de Jerusalén por medio de los romanos. De hecho, Josefo dice que los romanos talaron los árboles de Jerusalén en Israel para usarlos para ellos. Pero con esta calamidad, Josefo dice, si hubiese habido alguien que estuvo en Jerusalén y hubiese regresado cuando esto sucedió, dice, no la hubiera reconocido, estuviera todavía buscándola. Imagínese que usted salió de su pueblo hace 15 años, 20 años, y ahora usted tenga la oportunidad de volver a su pueblo, y usted diga, pero ¿dónde está mi pueblo? Irreconocible. Ya sea que cambió para bien o cambió para mal, pero una ciudad cambia en cuestión de años muchísimo. ¿Sí? Yo me recuerdo cuando yo salí de la ciudad donde yo crecí, usted se paraba en un cerro que se llama muy famoso allá en nuestra ciudad y podía ver casi toda la ciudad. Cuando yo regresé después de años, ahora tengo que voltear hacia atrás para poder ver en la otra parte de la ciudad donde yo crecí. Antes yo podía verla así, desde un monte, desde un cerro, casi toda. Ahora no, porque ahora la ciudad creció hasta acá. ¿Sí?
Yo era un niño, me recorría la ciudad, me conocía toda la ciudad, tenía 8, 9, 10 años. ¿Sí? Hoy si yo regreso, no conozco toda la ciudad. ¿Sí? Jerusalén fue desolada, como el Señor le dijo, vuestra casa os es dejada desierta. La vegetación, la agricultura fue destruida con estos juicios, como lo hizo Dios en Egipto. Ahora es Jerusalén, la Egipto pagana, que es destruida con el juicio de la primera trompeta. Segunda trompeta. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo, en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, es decir, los animales del mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida, es decir, las embarcaciones y todo lo que se encontraba en el mar. Ahora, ¿cuál mar? ¿Cuál mar? El mar de Galilea, que era el mar que poseía Jerusalén, Israel. Ahora, ¿con qué plaga de las 7 es comparada la segunda trompeta? La una, exactamente. Éxodo 7. Éxodo 7. La primer plaga, la plaga del agua convertida en sangre. Éxodo 7. ¿Lo tenemos? 7:17. La plaga de sangre, la primera. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido, verso 14, y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana Faraón y aquí que él sale al río. Ahora, Egipto no tenía río, ¿qué tenía? No tenía mar, ¿qué tenía? Un río. ¿Cuál es el río más famoso en Egipto hasta la fecha? El río Nilo. ¿Quién no conoce el río Nilo? ¿Sí? Es uno de los ríos más grandiosos del planeta Tierra. Esa era una de las cosas más llamativas de Egipto, su río. Dice, ve por la... Y aquí él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió en culebra. Y dile, Jehová Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, o sea el río Nilo, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán. Ahora, los peces, pero aquí el término peces está hablando en términos generales. ¿Sí? Se está refiriendo a todos los animales del mar. Y los peces que hay en el río morirán y hederá, o sea, apestará el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos los depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto y así en los vasos de madera como en los de piedra. Sí, verso 20, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en la presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Pues la segunda trompeta es un paralelismo de la primer plaga. Porque dice
que una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte, verso 8 de Apocalipsis 8, la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces, ¿de qué habla? De la destrucción que ocurrió en el mar y en las aguas de Israel y de Jerusalén. Ahora, en Egipto fue algo milagroso. Aquí, lo probable es que la razón de que el agua se convierte en sangre con la caída de esta gran montaña es la sangre, como dice Josefo, de los miles de cuerpos que flotaban en el mar de Galilea. Josefo dice que la sangre llenó todo el mar de Galilea, de tal manera que los cuerpos flotaban. Aquí dice que la tercera parte de las naves es destruida, es decir, las embarcaciones. Con la guerra de los judíos en el primer siglo, las naves fueron destruidas y todo eso causa contaminación. ¿Y qué ocurre? La contaminación mata a los animales del mar. Eso es lo que está diciendo el juicio de la segunda trompeta. Al igual como Egipto, la sangre destruyó los seres vivientes. Ahora, ¿cuál era aquí el daño? El juicio de Dios era que uno de los alimentos más importantes de la mesa de los judíos en el primer siglo, ¿qué era? Los mariscos, los alimentos del mar. Bueno, la mayoría de los discípulos del Señor eran pescadores, porque era la profesión más importante en Israel en el primer siglo. Es como si a los mexicanos nos quitaran la tortilla. No, nosotros no comemos tortilla por varios días y andamos como drogadictos desesperados. ¿Verdad que sí? O el chile, el picante. No podemos comer muchos mexicanos sin picante, ¿no? Entonces, los mariscos, los productos del mar eran el alimento fundamental y básico de la mesa de los judíos. Este juicio de la segunda trompeta tenía como propósito afectar eso por la guerra. La guerra que nos contó los 4 sellos, el juicio de los 4 sellos, guerra, hambre, pestes, es lo que ocurrió en Egipto, que al convertirse el agua en sangre, los animales empiezan a morir. Eso es lo que ocurre, como por ejemplo cuando hay tanta basura. El otro día veía yo en las noticias de cómo, no sé dónde, en México creo, no sé si fue en México, en alguna playa de México, no me recuerdo. Es impresionante la cantidad de basura que saca el mar. Pero todo lo que hace la basura, la contaminación, cuando un pozo petrolero es roto y se derrama el petróleo en el agua, ¿por qué tanta preocupación? Por la contaminación y la mortandad que va a causar de los peces y de los animales del mar. Eso es lo que está diciendo la segunda trompeta. La destrucción en el mar, en el alimento de origen marítimo y la destrucción de esas naves, barcas, embarcaciones que existían ya en el primer siglo. Ya había barcos, ya había barcas. Con la guerra que se produjo, la guerra de los judíos, que bien nos relata Josefo, y por eso él dice que los cuerpos flotaban de tal manera que nadie quería comer del mar. O sea, los peces empezaron a morir, fue pero terrible. El olor, dice Josefo, era detestable. Uno de los alimentos más importantes de la mesa de los judíos eran los productos del mar, los cuales fueron afectados terriblemente por la guerra, la sangre, los cuerpos muertos que flotaban y las embarcaciones destruidas contaminó las aguas. Entonces, eso es lo que está hablando, que muere la tercera parte de los seres vivientes del mar y la tercera parte de las naves es destruida.
Pero usted dirá, bueno, ¿y qué significa esa gran montaña? ¿Literalmente una gran montaña iba a caer en el mar? No, es un simbolismo. Nunca se desplomó una montaña en Jerusalén en los días del juicio del año 70. Esto es más bien un simbolismo de cómo Dios muchas veces se expresaba de la caída de una nación. Ahora está hablando de la caída de Jerusalén, como esa gran montaña que está cayendo, que va a caer. Y con su caída, con su destrucción, va a causar todos estos estragos para ella misma. Mire lo que Dios decía, por ejemplo, de Babilonia. Jeremías 51, quiere lo leemos rapidito para que usted vea cómo es muy probable que Juan está tomando el simbolismo del Antiguo Testamento otra vez más, cuando Dios se refería a Babilonia como una gran montaña. ¿Sí? Jeremías 51. Usted puede leer todo el capítulo en su casa, pero voy a leer los textos que nos van a ilustrar el simbolismo de la gran montaña que cae sobre el mar en el juicio de la tercera trompeta, de la segunda trompeta, perdón. ¿Lo tiene? Jeremías 51, verso 25. Si usted lee el encabezado del capítulo 51 de Jeremías, dice, juicio de Jehová contra Babilonia. ¿Sí? Aquí está hablando de Babilonia, del juicio. Ahora llegó el momento en que Dios iba a destruir Babilonia por causa de haber destruido a los judíos y a Jerusalén en la primera caída del templo y de Jerusalén. Qué tremendo, ¿no? La soberanía de Dios. Dios usó a los babilonios para destruir el templo y la ciudad de Jerusalén por primera vez, y ahora Dios se va a vengar contra los babilonios por haber destruido a Jerusalén. De eso es que habla el capítulo 51. Entonces es juicio contra Babilonia. Pero mire cómo Dios le llama simbólicamente a Babilonia. Versículo 25. He aquí yo estoy contra ti. ¿Sí? ¿A quién le está hablando? A Babilonia. En el verso 24 lo dice para leer un poquito del contexto. Yo le encargo que si a usted le interesa leer la palabra, lea todo el capítulo. Dice, he aquí yo estoy, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea, así es como se le llamaba a los babilonios, caldeos, dice, y a todos los moradores de Caldea, todo el mal que ellos hicieron en Sión. ¿Dónde era Sión? En Jerusalén. Todo el mal que hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Versículo 25. He aquí, yo estoy contra ti, le dice Dios a Babilonia. Oh monte destruidor. ¿Cómo le llama Dios a Babilonia? Monte, montaña destruidora. Contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra. ¿Cuál toda la tierra? ¿El globo terráqueo? No, la tierra de Israel, Jerusalén. Dice que destruiste toda la tierra y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas. ¿Ve cómo le habla Dios en sentido figurado? Le llama gran montaña destructora y le dice, te voy a destruir así como rueda una piedra de la montaña y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. ¿Cómo dice Apocalipsis? Y vi una montaña como de fuego que cayó en el mar y te reduciré a monte quemado y nadie tomará de ti piedra para esquina, o sea, para poner como fundamento de una construcción, es lo que se llamaba la famosa piedra angular. Nadie tomará de ti piedra. Pero fíjese, Dios está hablando en sentido figurado, está llamando a Babilonia como si fuera una montaña y dice, nadie tomará de ti piedra. Es decir, en ti no quedará nada servible para otros. Nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Sí, ahora, vaya rapidito el versículo 42.
Dice, versículo 41, como fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra, como vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones, subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. ¿Ve? Entonces Dios le hablaba a Babilonia en su destrucción como una gran montaña, una montaña que sería derribada y que esa montaña sería ahogada por las olas del mar. Pero eso no fue lo que sucedió literalmente con la destrucción de Babilonia. No sucedió. Es simbolismo, es lenguaje poético de destrucción, de asolamiento. Y es lo mismo que está sucediendo aquí, creo yo, que esta gran montaña es la misma Jerusalén, la caída de esta nación, de esta ciudad pagana, asesina. Por eso dice, y el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Sí? Entonces ahí nos vamos a quedar. La próxima semana vemos la tercera trompeta y así continuamos. Entonces, la segunda trompeta tiene su simbolismo en la primer plaga de Egipto, que fue el agua convertida en sangre y murieron los peces del mar. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, gracias te damos. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de abrir y estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos. Te suplicamos que siempre tú nos ayudes a tratar de apegarnos a lo que tu palabra dice. Señor, ilumínanos. Seguramente hay cosas que no entendemos, porque somos una audiencia de 20 siglos después, pero los creyentes del primer siglo lo entendían todo, porque ellos estaban familiarizados con todas estas imágenes, símbolos, conocían las escrituras del Antiguo Testamento mejor que nosotros. Ayúdanos entonces, Señor, a ir al primer siglo y no traer esas imágenes a este siglo XXI. Por eso el día de hoy hay tanta confusión, Señor, inventando, imaginando cosas. Cuando algo está claro en tu palabra, no hay duda. No hay duda, porque nosotros seguir inventando y seguir creyendo fábulas. Te lo suplicamos por nuestro Señor Jesucristo. Amén.